Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Aquí iniciamos el desarrollo de la agenda de opinión de Revista de Opinión Democracia. Amigos, lo hacemos como lo anticipamos con el doctor André Benavides. Él es abogado constitucionalista de mutuo propio, de decisión propia de él, basado en sus conocimientos del derecho, en el análisis, en su criterio. Ha anunciado que presentará una demanda de inconstitucionalidad a este artículo que establece pena privativa de libertad, entiéndase como cárcel, de hasta 3 días para aquellas personas que conducen a exceso de velocidad. Este tema se enmarca a la capital de la República a propósito de la decisión de las autoridades municipales de intensificar los controles de exceso de velocidad, una de las principales causas de la siniestralidad que arroja más de 2,000 siniestros en lo que va del año en Quito. El tema es que es una decisión controversial. Ayer que iniciaron los controles se registró el primer detenido, recayó en una persona extranjera. Pudo haber argumentado que no está informado, pero el desconocimiento no le exime de la pena. Están haciendo los controles con unos radares manuales denominados cinemómetros y pues de manera aleatoria, si le tocó a usted que le apunten con ese radar y excedió el límite permitido de velocidad en la zona urbana 50 kilómetros por hora y en la zona periférica 90, pues tendrá que someterse a las sanciones que establece la ley. La ley, el Código Orgánico Integral Penal, establece prisión por exceso de velocidad. Lamentablemente, en la práctica esto casi no se ha ejecutado. Ahora se lo está ejecutando y llama la atención. Vamos a ver cuál es el punto de vista del doctor André Benavides. Lo podemos ver a través de las plataformas digitales y en breve ustedes también lo escucharán. Doctor André Benavides, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, estimado Freddy. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Radio Democracia. Muchas gracias. Queremos conocer lo que a usted le anima, los argumentos legales fundamentalmente que usted tiene para argumentar la inconstitucionalidad de esta disposición legal que lleva a la cárcel a las personas que excedan los límites de velocidad. Bueno, en los últimos días se ha generado un debate interesante respecto de la constitucionalidad del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como una contravención el exceso de velocidad. Para que la ciudadanía comprenda, este artículo establece como sanción para aquellos quienes hayan rebasado los límites de velocidad que están regulados en un reglamento, que tengan como sanción 1, la pena privativa de libertad de 3 días, así también una sanción de carácter pecuniario de un salario básico unificado y la pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir. Sin embargo, considero que la pena privativa de libertad es desproporcionada y eso podría ser contrario a varios artículos de la Constitución, principalmente lo que tiene que ver con el artículo 76, numeral 6, que habla sobre la proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Imagínese usted, estimado Freddy, que una persona que conduzca pasándose el límite moderado de velocidad a 61 kilómetros ya podría ser objeto de una pena privativa de libertad. Algunos dirían que esto puede ser ejemplificador. Sí, podría serlo, pero tenemos que tomar en cuenta que en las actuales circunstancias que vive el país, una pena privativa de libertad puede ser una condena de muerte para una persona. Más allá de que exista un régimen de separación entre delitos ordinarios, llamémoslo así, con delitos de tránsito, lastimosamente el sistema de rehabilitación social está cooptado por los grupos de delincuencia organizada. Ese podría ser uno de los efectos colaterales. Otro efecto colateral, ¿cuál es? Que la persona que sea privada de su libertad puede perder su trabajo.
El Código de Trabajo dice que si usted falta, se ausenta 3 días a su trabajo, prácticamente se termina la relación laboral. Lo propio pasa para aquellos que trabajan en el sector público y también para aquellos profesionales independientes que supongamos un arquitecto, un ingeniero que tienen que entregar obra u otro tipo de servicio. 3 días podría suponer el incumplimiento del contrato y ser sancionados. Pero más allá de los efectos colaterales, vemos que la privación de la libertad no es la respuesta para poder sancionar este tipo de conductas. Tenemos que tomar en cuenta también, estimado Freddy, que la Corte Constitucional ya se pronunció y se pronunció en la sentencia 61-18-IN/23 en lo que tiene que ver con la sanción de cárcel para aquellos que manejaban con llantas lisas, que es mucho más grave que haber excedido el límite de velocidad. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Dijo que la pena privativa de libertad para sancionar esa infracción es inconstitucional. Bajo la misma lógica que en su momento se pronunció la Corte Constitucional, esta pena debería ser declarada inconstitucional. Que quede claro, desde ningún punto de vista se quiere solapar a aquellos irresponsables que excedan los límites de velocidad. Que se tenga bien claro que no se pretende dejar estos casos en impunidad. Lo que se pretende es que la sanción sea proporcional a la gravedad de la infracción que se está cometiendo. Desde ningún punto de vista se está expulsando del ordenamiento jurídico esta infracción. Aquí lo que debería pasar es que en efecto se dé una sanción, pero vamos a algo proporcional. Sí, que se reduzcan los 10 puntos en la licencia. Ahora, doctor que Benavides. Se sancione económicamente. Así es, eso planteaba ayer César Arias, un experto en temas de movilidad, que tuvo la bondad de aclararnos el tema desde el punto de vista técnico. Ahora lo estamos analizando desde el punto de vista legal y constitucional. Él decía, en otros países también se establece cárcel por exceso de velocidad. El tema es una aplicación global de la norma y que todos pongamos nuestra parte para conseguir una movilidad adecuada, aminorando el riesgo de siniestros, etcétera. Pero yo quisiera un poco ir por el lado de el límite de velocidad. Si bien el Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 386 la posibilidad de una sanción con cárcel para quien excede los límites de velocidad, estos límites de velocidad están establecidos vía reglamento, y he leído un tuit del doctor Chalco, José Chalco, que plantea que la solución la puede tener eventualmente el presidente de la República, quien reglamenta las leyes, puede hacer una reforma a ese reglamento, y yo podría entender que lo que se estaría pensando es que se suba un poco el límite de velocidad, que no se quede en 50, en 60, sino un poco más arriba. No sé si esa sea la solución. La solución es un manejo con prudencia, observando la norma, siempre protegiendo al peatón, estar siempre velando por la seguridad propia de quien conduce y de los pasajeros que van con esa persona. Ese es el deber ser. Pero las normas se crean precisamente para aquellas personas que no atienden esto y tienen que ser sancionadas. Varios comentarios al respecto, estimado Freddy. Primero, los límites de velocidad no es que el gobierno, a través del reglamento, al ojímetro te establece los límites para que puedas exceder esa velocidad moderada dentro de la ciudad, en las vías perimetrales o en una carretera. Tiene estándares técnicos y tiene estándares internacionales. Así que modificar ese umbral que tiene para exceder los límites de velocidad, obviamente no es la solución, porque prácticamente lo que le está diciendo al ciudadano es: presidente, modifique esos límites, que ya no sean de 60, sino 70 kilómetros, y después de 70 kilómetros se va preso. Esa no es la alternativa, porque en eso estaríamos yendo, primero, con norma técnica, con estándares internacionales, y prácticamente estaríamos incurriendo en un populismo penal.
pero en este caso para tratar de ver la forma de cómo menos personas se van a la cárcel, aumentando estas limitaciones. Lo segundo, siempre vamos a estar del lado del peatón, del ciclista, del transeúnte. Desde ningún punto de vista aquí lo que se pretende es solapar a los conductores que excedan los límites de velocidad. Van a tener que ser sancionados, pero con penas proporcionales. Eso es lo que se pide, que sean proporcionales en función de los estándares que establece también la propia Corte Constitucional, en la cual ha dicho que la prisión siempre será de última ratio, que tenemos problemas en materia de tránsito, de seguridad vial. Sí, pero la solución nunca va a ser la represión, sino la prevención. Si tenemos la omisión de Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de los GATS y otros actores que deberían articular la política pública, evidentemente, si es que se lograra una adecuada prevención, mitigación de este tipo de accidentes, créame que ni siquiera estaríamos debatiendo aquello. Pero aquí en Ecuador, como pensamos que todo se soluciona con cárcel, en este momento vemos que personas que eventualmente, por un descuido, pasaron 2, 3 kilómetros, podrían ir privados de su libertad y eventualmente ni siquiera regresar a sus casas. Y aquí quiero topar dos temas adicionales, estimado Fred. Cuando hablamos de este tipo de delitos, estamos frente a delitos de peligro. ¿Qué significa un delito de peligro? Que tiene una potencial amenaza para lesionar el bien jurídico de alguna persona. Pero en este caso, cuando usted excede los límites de velocidad, no existen daños, no existen afectaciones, no existen heridos ni muertos. A diferencia de un delito de resultado, cuando usted, por ejemplo, ya tiene daño a la propiedad privada, ha causado lesiones, ha causado la muerte de una persona, ahí en efecto la gravedad del caso justifica totalmente una prisión preventiva y una sanción de cárcel. Pero en este caso, que estamos frente a un delito que es de peligro, de amenaza, no se justifica desde ningún punto de vista. Claro, pero para el análisis también, doctor Benavides, en este punto que usted topa, hay que remarcar que una de las principales causas de la siniestralidad en Quito es el exceso de velocidad. Y yo me preguntaba ayer, analizando el tema, si en los sectores donde empezaron a hacer los controles hay excesos de velocidad, son puntos determinados por la Agencia Metropolitana de Tránsito como de alta siniestralidad para que por ahí hayan decidido iniciar los controles, por ejemplo. En efecto, yo creo que aquí también parte de la responsabilidad recae en el municipio, en los diferentes municipios, porque no solo esto es con dedicatoria al municipio de Quito, ya que a partir de los controles que se han hecho se ha vislumbrado un defecto que tiene la norma, pero sí tendríamos que tomar en cuenta primero dónde existe el mayor número de siniestros vehiculares por exceso de velocidad, y es en aquellos lugares donde se deberían realizar ese tipo de controles. Segundo, usted tranquilamente con la presencia de los agentes metropolitanos de tránsito podría prevenir el exceso de velocidad. También usted tiene, por ejemplo, cierto tipo de cuestiones que pueden ayudar a que no se exceda la velocidad, como por ejemplo, que son los rompevelocidades, señaléticas, etcétera, etcétera, que pueden prevenir sin necesidad de sancionar el cometimiento de esta infracción. Y estamos totalmente de acuerdo, nunca vamos a desconocer que una de las principales causas de muerte en el Ecuador es justamente este tipo de situaciones en las cuales ciudadanos han excedido los límites de velocidad, pero no por esa justificación vamos a disponer la pena privativa de libertad por exceder unos cuantos kilómetros que eventualmente no tengan ningún tipo de repercusión, ningún tipo de afectación a la ciudadanía. Ahora, doctor, con la explicación suya, lo que vemos es a que se apunta, no se puede borrar esa norma porque es un tema legal, se puede demandar la inconstitucionalidad por el exceso de la sanción, como usted lo está planteando, pero lo ideal sería en este caso, según le entendemos, que no haya pena privativa de libertad por exceso de velocidad, sino llegue a una multa y quizá se mantenga la
el retiro de hasta 10 puntos de la licencia, por ejemplo. Así es, estimado Freddy. La pena siempre tiene que ser proporcional a la gravedad de la infracción. La pena tiene que ser necesaria y no podemos limitar derechos constitucionales si es que no existe una razón que lo justifique. En ese sentido, yo más bien me decanto porque se mantengan las penas actuales que tiene que ver con la sanción económica y la pérdida de puntos, pero también podríamos incluir otra pena que no sea privativa de libertad, como el trabajo comunitario. Creo que un trabajo comunitario que a la persona que ha excedido los límites de velocidad tenga primero que ayudar a los entes reguladores de tránsito en materia de prevención justamente de accidentes va a ser mucho mejor que estar metido en una cárcel. Y creo que también se podría aumentar en lo que tiene que ver con la sanción económica e inclusive podría ser objeto de algún tipo de capacitación para que conozca a ciencia cierta cómo debería usted al momento de estar frente al volante respetar las leyes de tránsito. Entonces creo que inclusive del propio infractor podría salir la prevención si es que con trabajo comunitario tiene que ponerse a órdenes de la autoridad para seguir, en este caso, socializando las leyes de tránsito. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Estamos dialogando con el doctor André Benavides. Él es abogado constitucionalista. Analizamos la norma, el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, que establece la pena de hasta 3 días de cárcel para aquellas personas que exceden la velocidad en zonas urbanas y periféricas según los rangos establecidos técnicamente y recogidos en un reglamento. La idea, doctor, es que usted como profesional del derecho va a presentar personalmente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en torno al 386 del COIP. Así es, estimado Freddy. De hecho, con varios colegas de mi estudio jurídico, algunos alumnos de la universidad y otros abogados que también están en el libre ejercicio, hemos analizado esta posibilidad. De hecho, tenemos bastante avanzada esta demanda y esperamos que el día lunes, en horas de la mañana, ya podamos presentar esta demanda a la Corte Constitucional. A la final del día, nosotros lo único que queremos es ser ese canal de las demandas, de las preocupaciones, de esas inquietudes que tiene la ciudadanía para que sea la Corte Constitucional, como máxima instancia de interpretación y control constitucional en el país, el que decida si es que finalmente es o no inconstitucional este artículo 386 que establece como sanción la cárcel para aquellos que han excedido los límites de velocidad. Esto no lo hacemos a título personal, esto no lo hacemos bajo ningún concepto de rédito político o electoral, esto lo hacemos como una forma de canalizar un debate académico, un debate jurídico, para que sea la Corte Constitucional quien finalmente decida sobre la constitucionalidad de este artículo. Claro, usted decía también colegas suyos, habíamos visto también información de el doctor Luigi García, que tenía una posición similar a la suya, que hablaba del exceso de la sanción, en este caso, para la posibilidad de que una persona maneje a exceso de velocidad. Ahora, doctor, otro de los temas que se analizaron aquí es la falta de señalética. La falta de señalética, claro, el tema de la movilidad es un tema sistémico, es un tema estructural que se compone de varios aspectos. Uno de ellos es controlar el límite de velocidad y eso está bien, pero ¿qué información tiene respecto de la variación del límite de velocidad que eventualmente pueda tener si una persona que está conduciendo sale del área urbana y pasa a un área periférica o un área que tiene simplemente diferente límite de velocidad? Esto analizábamos con César Arias, un ingeniero consultor en temas de movilidad, y decía:
tenemos que mejorar la señalética para que el conductor también se acostumbre a leer las indicaciones, las normas a las que entra a conducir y todo funcione como debería. Respecto de aquello, 3 comentarios, estimado Freddy. Primero, coincido con el técnico que es experto en estos temas de tránsito. Muchas veces por falta, descuido, negligencia de la autoridad, no tiene señalética vertical y horizontal que permita diferenciar cuáles son los límites de velocidad en determinados tramos. Y eso puede suponer, en efecto, que se cometa una infracción de tránsito. Por otro lado, la responsabilidad también del ciudadano que debe conocer cómo debe conducir y en función de qué límites, tanto en ciudad, en periferia como en carretera. Esa creo que es una obligación que tiene el ciudadano. De acuerdo. Y tercero, y creo que aquí también es un eje importante a considerar, la responsabilidad de los agentes metropolitanos de tránsito, que deben conocer cómo se debe aplicar la normativa cuando se comete este tipo de infracciones. Y evidentemente aquí también tenemos que estar los ciudadanos y la autoridad municipal alerta de aquellos agentes que muchas veces cometen actos de extorsión en contra de los conductores y por evitar que sean sancionados, y en este caso ir con cárcel, lo que cometen es cierto tipo de delitos en el cuales se da un dinero para que tranquilamente siga conduciendo cuando en realidad ellos, estos malos agentes de tránsito se enriquecen en función del cometimiento de estas infracciones. Y obviamente que sí llama la atención, y ya como abogado, que inclusive en este tema de la infracción de exceso de velocidad, usted no puede ni siquiera someterse a una suspensión condicional de la pena. Capaz usted es un ecuatoriano decente, un ecuatoriano honesto, trabajador, que jamás ha cometido ningún delito ni ha sido investigado. Pero si pasó un límite de velocidad, usted se va preso y ni siquiera puede acogerse a una suspensión condicional de la pena, lo que se conoce como una prelibertad, una libertad condicionada. Es decir, que usted no tiene oportunidad u opción a estar en libertad por más que se contrate al mejor abogado del mundo. Usted va a ir preso, mientras que el delincuente, aquellos que sí hacen daño a la ciudadanía, ellos sí, medidas sustitutivas, medidas alternativas, y si es la primera vez que cometen el delito, capaz ni siquiera pisan la cárcel. Pero yo creo que existen ecuatorianos honestos, trabajadores, que eventualmente por un descuido pueden haber excedido los límites de velocidad, pero no merecen ser sancionados con cárcel. Otra de las vías, doctor Benavides, para llegar a modular, como dicen los abogados, esta sanción que establece el 386 del COIP de prisión por exceso de velocidad sería directamente una reforma legal. Entendemos que algunos sectores políticos están pensando en eso. ¿Cuál es el camino más corto? ¿La demanda de inconstitucionalidad o una reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, donde está consagrado el artículo correspondiente que sanciona esta infracción o este delito, se puede decir, de tránsito, que sería el exceso de velocidad? Bueno, tenemos 2 alternativas que usted bien las ha identificado, Freddy. La una es justamente una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Pero recordemos que para darse esa reforma tenemos que agotar todo un procedimiento legislativo. El recolectar las firmas, que sea calificado el proyecto de ley por el Consejo de Administración Legislativa, que se asigne una comisión para que elabore el informe para primer debate, que tiene un plazo máximo de 90 días. Después tendrá que ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la agenda que ponga el presidente de la legislatura. Luego volverá a la comisión, habrá el informe para segundo debate, la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, y si es que es aprobado, recién ahí va el presidente de la República para que sancione. Y ahí no tenemos certeza si el presidente de la República podría vetar totalmente el proyecto de ley, vetar parcialmente o vetar por razones de inconstitucionalidad. Y de ahí vuelve a la Asamblea Nacional. Entonces estamos hablando de un trámite que al menos en el mejor de los casos podría demorar unos 6 u 8 meses.
En el caso de la demanda de inconstitucionalidad, lo que estamos solicitando es que la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Magistratura, priorice esta causa. Y si es que la Corte Constitucional le da la prioridad a esta demanda, podríamos decir que en unos 2 o 3 meses ya podría estar resuelto esta situación. Las dos vías son totalmente ejecutables. Sin embargo, tenemos que medir los tiempos y esperemos, si es que presentamos esta demanda, no duerme el sueño de los justos y se resuelva después de 4 o 5 años, de acuerdo al orden cronológico de presentación de este tipo de acciones. Ahora, doctor Benavides, usted seguramente para tomar esta iniciativa, hacerla pública, desarrollarla como lo está haciendo ahora, habrá hecho un análisis del derecho comparado. ¿Cómo están los países vecinos, o al menos la región, Latinoamérica, quizá, respecto de la sanción de un exceso de velocidad y cuáles son estos rangos que se observan a nivel internacional? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que tenemos diferentes regulaciones a nivel regional y a nivel continental. Y evidentemente en algunos países las sanciones son netamente económicas, que son multas. En algunos países ni siquiera existe este sistema de pérdida de puntos, pero también debemos reconocer que existen en otros países también la sanción de cárcel. Entonces, pero cada realidad, cada situación de cada país es totalmente distinta. Y creo que en este caso, en el caso ecuatoriano, tenemos que debatir si es que en efecto la pena de cárcel es proporcional y se ajusta a nuestro marco constitucional. Ahora, mucha gente no entiende por qué, estando vigente esta norma, si no me equivoco, desde el 2014, cuando entró en vigencia la última reforma al Código Orgánico Integral Penal, recién ahora, en la práctica 10 años después, estamos discutiendo, debatiendo el tema de cárcel por exceso de velocidad. Y lo estamos haciendo en Quito y no a nivel nacional. Las normas son generales, no son locales, a no ser que sean ordenanzas. No es el caso, no es una ordenanza, es una ley que está tomando la autoridad municipal que administra el tema de movilidad en la capital de la República y dice, pues en base a la ley, vamos nosotros a establecer los controles y las sanciones del caso. No se han registrado personas detenidas por exceso de velocidad en otras ciudades desde el 2014 que está vigente la norma. Empezamos a debatir y a discutir el tema hoy, 10 años después de que está vigente, en Quito por los controles. De acuerdo, en el Código Orgánico Integral Penal tenemos un catálogo de contravenciones, tenemos contravenciones de primera clase, segunda clase, tercera clase, etcétera. Y ahí nosotros nos encontramos que existen 2 regulaciones para una misma infracción. Por ejemplo, hay la regulación, lo que tiene que ver con contravenciones de cuarta clase, en la cual el exceso de velocidad está sancionado con una multa de 1/3 de un salario básico unificado, y es lo que siempre se ha utilizado, incluso cuando usted excede los límites de velocidad y ha sido captado por estos cámaras de control de velocidad. Y eso es lo que se ha hecho siempre y es lo que se ha ejecutado. Si bien es cierto, estaba vigente desde el 2000 o está vigente desde el 2014, siempre lo que se ha procurado es aplicar la norma más favorable cuando existe una contradicción. Y eso no es que es un invento de los agentes de tránsito, de la autoridad de tránsito, la autoridad municipal. Lo dice la Constitución de la República. Si usted tiene 2 infracciones que tiene diferentes sanciones, usted tiene que aplicar la más benigna. Indubio pro reo. Indubio pro reo, principio de favorabilidad. ¿Ya? Eso es lo que se ha hecho siempre. Sin embargo, ahora se ha procurado aplicar directamente el 386 y ha vislumbrado algo que siempre ha existido pero que no ha sido ejecutado, que es la prisión por exceso de velocidad. En algunos casos sí, podríamos decir que principio pro reo, pero por otros casos también se ha utilizado esto como un mecanismo para no tener a la opinión pública, al sector del taxismo, al sector del transporte público en contra, porque estarían diciendo que están prácticamente sancionando, metiendo a la cárcel a personas que trabajan en este tipo de transporte.
Y creo que muestra de aquello es lo que ha pasado en las últimas horas, que el propio alcalde ya reculó en la medida y ha dicho, bueno, esto vamos a hacerlo de manera progresiva, haciendo este tipo de controles. Estoy apretado en tiempo, pero ahora que lo menciona el alcalde, escuchemos precisamente lo que él dice y la forma, cómo se va a ir aplicando esta norma desde el punto de vista de la autoridad municipal. Pavel Muñoz, escuchémosle, doctor, y de ahí tenemos unos 30 segunditos para una reflexión final suya, si me permite. Las 2 primeras semanas de cada mes estarán dedicados fundamentalmente a campañas preventivas y operativos pedagógicos sin sanción. El operativo pedagógico sin sanción significaría que si una persona va por una vía urbana y está conduciendo a 55 kilómetros y de registrarse esto en el radar, se le dirá, usted está a 55 kilómetros, si estaríamos aplicando en este momento de sanción, usted tendría una multa, corrija ese comportamiento, no lo vuelva a hacer. La tercera semana estará destinada fundamentalmente para ya operativos con potencial sanción, pero estos operativos estarán concentrados en transporte público de pasajeros y transporte de carga pesada. Y los 2 últimos días de cada mes serán destinados para operativos que puedan incluir sanción en conductores que infrinjan la norma y conduzcan con exceso de velocidad. Se anunciará los días, las horas, los sitios. Es decir, la ciudadanía estará plenamente informada. Ahí tiene usted, doctor Benavides, en la explicación que hace Pavel Muñoz, alcalde de Quito, respecto de cómo se va a aplicar la norma. Acabamos de enterarnos a través de esto que serán solamente 2 días para los vehículos particulares, anunciado las horas, anunciando los lugares de control, y que va a haber un proceso de educación, un proceso de inducción, si usted quiere, para el conductor. Bueno, me parece que la medida que toma el alcalde Muñoz es adecuada, es correcta. Creo que tuvo que presionar la opinión pública y la ciudadanía para efectos de que no sean encarcelados y se hagan los controles de manera correcta. Y evidentemente es algo que se ha pedido por varios sectores, la prevención. Y bueno, si es que esto ha abierto la posibilidad, el debate, y ha presionado a la autoridad para que ejecute más acciones de prevención, en buena hora, porque se ha cumplido con la finalidad. Al final del día, la responsabilidad aquí no es solo de la alcaldía, del municipio, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, sino también de los conductores, de los peatones y obviamente de todos aquellos que son actores del sistema de tránsito, el sistema de transporte público, a efectos de que no se den este tipo de situaciones. Veamos qué ocurren en los próximos días y si es que en efecto este tipo de políticas que se han emitido, directrices, tienen los resultados que deseamos todos. Esta decisión del alcalde, esta explicación del alcalde, sin embargo, no cambia la decisión de usted y de sus colegas, de estudiantes universitarios, de presentar una demanda de inconstitucionalidad al artículo que establece cárcel por exceso de velocidad, doctora Benavides. En absoluto. La norma, la responsabilidad de regular las infracciones de tránsito es de la Asamblea Nacional y eso hay que dejarlo claro. Porque mucho se ha tirado lodo con ventilador en contra de la autoridad municipal, es lo que está aplicando. Bueno, pero evidentemente vamos a presentar esta demanda de inconstitucionalidad justamente con un compromiso con la ciudadanía y que sea la Corte Constitucional al final del día quien nos dé la razón o diga que la Asamblea Nacional estuvo bien al momento de regular este tipo de infracciones de esta manera. Pues bien, queremos agradecer al doctor André Benavides, abogado constitucionalista. Nos ha hecho una argumentación desde el punto de vista jurídico, constitucional, de lo que a su criterio, y no solo al de él, sino de varios expertos del derecho, significa un exceso, la posibilidad de que un conductor que exceda un límite de velocidad pueda ir a parar en la cárcel al menos 3 días, de acuerdo a lo que reza el 386 del Código Orgánico Integral Penal, artículo sobre el cual se presentará precisamente esta demanda de inconstitucionalidad. Doctor Benavides, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias por la invitación, estimado Freddy. Un cordial saludo para todos. Saludos para usted también. Esta es la revista de Opinión Democracia. Amigos, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos para analizar el segundo tema coyuntural de esta mañana. La preparación, los preparativos de los partidos, movimientos políticos de cara a las elecciones de 2025. Vamos a analizar el tema de las primarias, que son estas elecciones internas, para que de allí salgan los candidatos que proponen los partidos y movimientos, y claro, las alianzas que establece el Código de la Democracia para ir entre dos, entre tres, entre los que fuesen afines, movimientos, partidos políticos con una candidatura más fuerte. Vamos a hacer ese análisis al volver. Desde 1984 con